Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, juez de lo civil de la Corte Provincial. Estuvo también como juez encargado en la Corte Nacional de Justicia. Hay muchos temas que tratar del país, doctor Valverde. Quisiéramos, ante todo, pedirle su opinión sobre este tema de los Pandora Papers, que de alguna manera salpica al presidente de la República. Quisiéramos saber su concepto sobre esto de los paraísos fiscales, las cuentas offshore. ¿Qué tan delicado es este tema o es como lo pregona el gobierno, un tema relativamente simple en el cual el presidente de la República cumplió con las normas nacionales? Yo creo que el tema trascendente aquí es que se tenga toda la información que permita visualizar y materializar que los hechos, tal, tal como ocurrieron, de tal forma que si es que hay algún tipo de situación que amerite la investigación por parte de la Fiscalía, se lo tenga que hacer. Yo creo que más bien la lección en esto sigue siendo que son los periodistas los que precisamente tratan de recabar toda la información de lo que ocurre a nivel mundial, son los que han destapado hechos bochornosos para los políticos del mundo, y esto es una muestra más de que efectivamente muchos políticos se van por la puerta de la tranquera y procuran beneficiarse de sacar fondos de sus países cuyos orígenes no están claros y evadiendo así la situación de los impuestos y lo que podría generar los tributos en un país determinado. Véase usted que hay muchos políticos, hay artistas, hay entrenadores de fútbol, es decir, un conglomerado de personas que también, pero también se llega a determinadas conclusiones con la colaboración de muchos periodistas de todo el mundo, de los principales medios de comunicación, que quizá también por la infraestructura y por los medios económicos que tienen, pueden incursionar en este tipo de investigaciones que seguramente denota y hay que tener recursos para poder hacerlo y un personal humano muy capacitado que permita precisamente esa investigación. Yo creo que también... Empecemos quizá poniendo el marco, un concepto. ¿Qué es un paraíso fiscal? Bueno, es un lugar donde que usted puede, básicamente, no todo, no hay cómo acceder a determinada información, es decir, usted puede tener ahí dineros y no, debido a legislaciones que precisamente lo que tratan es de resguardar como lugares privilegiados para que gente pueda sacar dinero, entonces usted no puede acceder a esa información y eso le impide que transparentar todo lo que significa el dinero, en este caso, que pueda tener en determinados lugares del mundo, donde que precisamente por regulaciones que tienen en esos países, usted no le es posible acceder a tener la información clara de las cuentas. Es decir, usted sabe que se va a un paraíso fiscal y los dineros que pueda tener ahí no le van a poder investigar porque nadie va a dar esa información. Recuerde usted que los medios de comunicación logran zambullirse en toda esa información que es grandiosa, abundante, a través de los consultorios jurídicos, es decir, los abogados que precisamente fueron los que gestionaron y llevaron allá a esos paraísos fiscales los dineros. Cuando suena esa palabra, paraíso fiscal, ¿qué países le vienen a la mente? Bueno, Panamá, algunas islas de Centroamérica, y vea usted que por ejemplo, a la gente le dice paraíso, un poco quienes conocen, quienes han leído la Biblia, se les hace la idea de un lugar maravilloso donde usted puede disfrutar de todo lo que fue su vida terrenal. Un poco le vinculamos con eso, y fiscales, los tributos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de fisco es que usted está obligado como ciudadano de un país cuando obtiene ganancias, retribuciones económicas por su trabajo, tiene que contribuir precisamente como una forma de retribuir al Estado todos los beneficios que está recibiendo, pero al mismo tiempo contribuyendo para que el Estado pueda pagar los servicios básicos de los ciudadanos y los servicios públicos. Entonces, si unimos eso precisamente de paraíso fiscal, es que
usted se va a un lugar donde que ya no va a tributar y por lo tanto a eso se tiene que aumentar esa expresión de que no podemos tener acceso a toda la información para saber quién nomás tiene dinero en ese Pues lugar. con esto de los Pandora Papers hemos confirmado y muchos ciudadanos están descubriendo de que paraíso fiscal no son solamente esas pequeñas islas o esos países del tercer mundo. En este caso, en el centro de los Pandora Papers está un elegantemente llamado Trust Fund y se encuentra en el estado de South Dakota o Dakota del Sur, un pequeño estado en los Estados Unidos reconocido por unas enormes esculturas de piedra de 4 presidentes de los Estados Unidos, quienes no hemos visto esas imágenes, que se ha forjado silenciosamente una reputación como un refugio para que los fondos fiduciarios de millonarios de todo el mundo, con todas las bendiciones de la legislatura, vayan allá. Y hasta donde entendemos, así lo hemos leído en un reciente reporte del Washington Post, uno de los periódicos que han participado en esta investigación, allí se genera una especie de limbo en el que hay un donante o un depositante de ese dinero que entrega a este trust, a este fondo fiduciario, y hay un receptor o una persona o institución que recibe ese dinero. Pero en definitiva queda una especie de limbo, pues el trust es quien finalmente decide el destino de ese dinero. Así lo entendemos y está por allí también la implicación que tendría el presidente de la República, Guillermo Lasso. Hay quienes dicen que un trust no puede ser confundido con un paraíso fiscal. El Washington Post sugiere lo contrario. A lo que queremos ir es a los problemas no solamente legales, también éticos, que esta situación podría estar generando con respecto a nuestro presidente, a Guillermo Lasso. Bueno, él también hay que escuchar a la contraparte y él sostiene que eh, toda su, toda su situación financiera está claramente establecida y que existieron denuncias previo a la calificación de la candidatura y posterior a ella y sin embargo las autoridades competentes de este país se pronunciaron favorablemente en que él podía ser candidato. A mí me parece que este rato lo que habría que, que, que promover es primero que escucharle al presidente, que él dé un informe detallado de qué es lo que él pasó, qué es lo que él pasó qué pasó con los dineros que él tenía fuera de este país y de tal forma que con esa información se puede contrastar si efectivamente aquello ocurrió como él sostiene, de tal manera que queda aclaradas las cosas. Me parece que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional está direccionando su trabajo en ese sentido, es decir, escucharle al presidente, que él presente un informe de tal manera que contrastando lo que contenga ese informe con la información que se tiene de la investigación que han realizado los periodistas a nivel mundial, usted pueda verificar y contrastar nuevamente, repito, esa información. Yo creo que ese es el camino regular, me parece que es el camino idóneo, porque efectivamente estamos hablando del presidente de nuestro país, de un presidente que ha hecho una serie de declaraciones y una serie de compromisos frente a la ética pública y tenemos que darle el beneficio de la duda para que él precisamente pueda defenderse frente a este tipo de situación. En todo El, caso, un tema que debería tratárselo con amplitud y con transparencia, no dejar en una situación difusa, en la duda. todos los que estamos en el sector público tenemos que tener esa apertura para que precisamente nada quede en la duda. Y yo creo que el ejemplo de hacer un ejercicio de un cargo público es precisamente cuando usted desde el inicio que se va a posesionar hace una declaración juramentada y abre todas sus cuentas. Es decir, está haciendo una materialización de su voluntad, obviamente vinculado al ordenamiento jurídico ecuatoriano en cumplimiento de las normas, pero usted está asumiendo un papel ético y un compromiso ciudadano, decir, vea, aquí está abierto todo. Yo abro todas mis cuentas, sigilo bancario, todo autorizo para que todo pueda ser supervisado de tal manera que la ciudadanía pueda acceder a cualquier tipo de información, porque yo este rato
paso a ser un funcionario público y en consecuencia ya no es esa situación de lo que le pasa a una persona que se desenvuelve únicamente en el campo privado. Paso al servicio público y por lo tanto todo lo que tenga que ver, obviamente vinculado con mi función, está abierto a todas las esferas y a las investigaciones que se quieran. Para mí, de alguna forma, lo único que queda reservado es mi vida privada, en tanto en cuanto esa vida privada no tenga nada que ver con la esfera pública que yo estoy cumpliendo. Y eso también, ahí hay que hacer marcar una línea que no es muy fácil, pero que sin embargo ya en un determinado momento son las cortes las que lo definen. Pero obviamente en temas contables, dinero, patrimonio, uno hace una declaración juramentada y está diciendo, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo he obtenido y con esto yo ingreso al servicio público. Entonces, eso indudablemente quiere decir que todo lo que significa el patrimonio y los ingresos que uno ha hecho en su vida forman parte de la esfera pública y eso puede ser abierto y investigado por todas las personas Esperemos que que así tengan sea. interés. Avancemos con otro tema que preocupa al país. Y sobre este tema se ha dado una exhortación de la Corte Nacional de Justicia. Nos referimos al tema de las cárceles, tan delicado y doloroso para el país. ¿Qué es lo que propone la Corte Nacional de Justicia sobre esto? Bueno, he escuchado por las noticias que el señor presidente de la Corte Nacional está haciendo algunas propuestas, sobre todo una intervención por modos colaborativos, hacer un trabajo interinstitucional para tener estadísticas ciertas, para poder tener una información acertada de lo que ocurre en los centros. Por ahí también temas de seguridad, se le tiene que dar los medios económicos a los organismos respectivos para que puedan tener toda la infraestructura y la tecnología que les posibilite hacer una mejor vigilancia al interior del centro. Usted ha escuchado, la ciudadanía escucha que hay unas situaciones de la posibilidad, se está estudiando muchos casos para que personas que están detenidas puedan recuperar su libertad en base a figuras extraordinarias como la amnistía y el indulto. Pero a mí me parece que también hay que reflexionar en dos cosas que yo quiero proponer ante la ciudadanía. Si es que una persona está privada de su libertad, indudablemente que hay restricción en su fundamental derecho, que es precisamente el derecho a la libertad. Y el Estado se pasa a ser el responsable, el custodio de esa vida y de que esa persona pueda acceder a todos los derechos, obviamente limitados ya dentro de un centro de privación de libertad. Entonces, eso le genera gastos al Estado. Ahora, ¿cuán posible será, por ejemplo, ya visto desde la parte económica, que el Estado no ingrese a cubrir todos los gastos? Y, por ejemplo, ¿cuánto cuesta sistemas electrónicos para que las personas no sean privadas de su libertad? ¿Cuándo se ha hecho un estudio de esto, por ejemplo? De darle la posibilidad, porque, por ejemplo, los jueces se ven limitados a poder disponer dispositivos electrónicos en vez de enviar necesariamente a una persona al interior de un centro. Pero este dato el Estado dice, no cuento con los dispositivos electrónicos, no los tenemos. Entonces, sabemos que estamos en una situación grave en la parte económica, pero yo creo que, por ejemplo, podría establecer una política pública donde que se privilegie precisamente este tipo de mecanismos para que no todas las personas tengan que ingresar al centro. Y hay otra situación, y hay una segunda parte que es muy importante poder entrar al análisis. Todos los abogados, los jueces, los fiscales hablan siempre que la prisión preventiva es de última ratio, es decir, es la última medida, y efectivamente eso es así. Eso está vigilado por tratados internacionales. La Constitución de la República habla de que el Código Orgánico Integral Penal habla de que se tiene que agotar otro tipo de medidas que garanticen la comparecencia del procesado, la inmediación del procesado con el proceso y que pueda cumplir con la pena. Entonces, siendo de última ratio, el fiscal tiene que hacer un ejercicio argumentativo para precisamente solicitar al último esta medida que es la prisión preventiva. Entonces, eso en muchos de los casos no ocurre, es decir, la fiscalía va en primer lugar a la prisión preventiva.
Y a mí me parece que ahí está una situación que obliga a que tengamos, a que haya aumentado en forma considerable las personas privadas de libertad en los centros. Entonces, ¿y esto cómo podemos solucionar? O sea, yo creo que ya hemos hecho una pausa, digamos, que hemos estado durante un buen tiempo, de alguna forma esperando que la situación cambie, pero no ha cambiado. Entonces, yo lo ¿Pueden, que... puede incidir de alguna forma significativa esto que ha dicho el gobierno? ¿Se procedería con indultos o amnistías como para reducir, le reitero, de una forma significativa la población carcelaria? Sí, yo creo que sí, pero yo creo que voy a lo importante. Entonces, si todos tenemos esta concepción, si la Corte Interamericana nos manda, nosotros somos suscriptores del Pacto de San José y nos dice que tenemos que efectivamente materializar que la prisión preventiva sea de última ratio, ¿cómo podemos seguir tolerando que vengan fiscales y no cumplan su deber y siempre pidan la prisión preventiva? Yo creo que es el momento ya de establecer reglas claras y, por ejemplo, que sea una metodología de la evaluación de los fiscales, efectivamente ver cómo ellos actuaron en los procesos, es decir, si efectivamente le vieron a la prisión preventiva como medida de última ratio o siguen en esa actitud de que sea la primera medida que soliciten, independiente de otros factores que ellos tienen que tratar Pero de habría que argumentar. mejorar también el control y la calidad, en el caso de los grilletes, de los métodos alternativos. Obviamente, o sea, yo creo que, por ejemplo, en esos temas la tecnología es tan avanzada, por ejemplo, se garantiza, cada vez se hacen grilletes y dispositivos electrónicos que tienen mayores seguridades y garantizan que la persona no va a evadir el cumplimiento, la inmediación con el proceso Ya. y de ser el caso, una posterior cumplimiento de sentencia. Pero a mí me parece que hay que acabar con ese discurso en que todo el mundo dice la prisión preventiva es la medida de última ratio y ya ir a ver los procesos y efectivamente los actores, los quienes actuaron en ese proceso, le consideraron y le catalogaron como y le materializaron como medida de última ratio o eso solo queda en un discurso que nadie en definitiva lo termina cumpliendo. El tiempo lamentablemente se nos agota, doctor Valverde. Los ecuatorianos queremos respuestas. Sabemos que no hay soluciones salomónicas, que todo lo que se sugiere de alguna manera podría aportar. En este caso, usted habla de las medidas que deberían tomarse con respecto a la prisión preventiva. ¿Cómo mira usted el problema global ya en esta, que será su última respuesta? ¿Hay salidas para verdaderamente solucionar el problema carcelario en Ecuador? Yo creo que aquí se requiere, por ejemplo, la participación de organismos internacionales. Creo que tenemos que pedir el asesoramiento de organismos que tienen mucha competencia, experiencia en asegurar sí, que no se vuelva a ocurrir situaciones como las que nosotros nos hemos enfrentado. Me parece que como país hemos perdido mucho. Toda vida tiene que ser respetada, toda vida tiene que ser garantizada y estos últimos acontecimientos lo que ha denotado es que precisamente incluso hay voces que de alguna forma hasta digamos que no digamos solo que toleran, sino que hasta se alegran que acontecimientos como Sí, estos hayan hay ocurrido. esa faceta terrible, deplorable de una deshumanización de este tema. Exactamente, porque son personas privadas de la libertad y la persona privada de la libertad tiene exactamente los mismos derechos que tenemos nosotros con la restricción de, por ejemplo, el derecho a la libertad y las limitaciones que tienen el ejercicio de los otros derechos por estar precisamente en un centro de privación de la libertad. Entonces yo creo que eso nos deshumaniza y nos compromete como sociedad que no estamos cumpliendo el rol que nos corresponde y como Estado indudablemente no está cumpliendo el rol de ser el garante de la vida de esas personas. Hasta este momento hemos tenido muchos fracasos ahí. Yo creo que es el momento de establecer una política pública y no se olvide que nosotros constitucionalmente dijimos que es un grupo de atención prioritaria y preferente las personas privadas de libertad. Y eso significa que hay que establecer políticas públicas y hay que destinar los recursos que sean necesarios y suficientes para garantizar y materializar esa política y que permita saber que
esto ya no va a volver a ocurrir. Y, por ejemplo, establecer, porque todo el mundo se inquieta y dice, y con toda la razón, ¿cómo es posible que al interior haya tantas cosas, armas de grueso calibre, celulares, todo este tipo de situaciones, y cuando usted se va a un centro de privación de la libertad, a usted le auscultan todo, entonces no entiende usted cómo pudo haber ingresado una serie de cosas. Claro, Gracias, entonces yo gracias, creo que doctor Valverde, por habernos con acompañado. esto, encantado, De- Gustavo, siempre un gusto saludarle. Declaraciones del doctor Pablo Valverde, juez de lo civil en la Corte Provincial, fue juez encargado en la Corte Nacional de Justicia.